mi promesa, ni mucho más ni mucho menos. Ustedes en el post, acuérdense que tienen el poder precisamente de poder solicitar, ahora sí que el poder, más bien, para solicitar a cualquiera de los grandes expertos que se encuentran o postulando o en la trinchera de los ministerios públicos o como juzgadores, etcétera. Y ya hace algunas semanas nos solicitaron que estuviera presente a quien tenemos como invitado el día de hoy. ¿Quién es mi estimadísima maestra Denise? Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este séptimo programa de Derecho de Réplica. Muchas gracias a las personas que nos están acompañando a través de Zoom y de Facebook Live. Pues sí, hoy tenemos un invitado que propusieron nuestros queridos alumnos, las personas que siguen estas transmisiones, el doctor Raúl Iriegas Álvarez, quien voy a leer un poquito de su semblanza antes de darle el uso de la voz y la bienvenida. El doctor Raúl Uriegas Álvarez es licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas en Puebla. Cuenta con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Pública de Navarra, España, especialidad en Litigación en Juicios Orales por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, y una especialidad en Prueba Testifical y Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona, España. Tiene una maestría en Litigación en Juicios Orales y doctorado en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. También cuenta con un doctorado honoris causa por resolución del Honorable Comité Doctoral del Instituto Mexicano de Victimología. Asimismo, en su desempeño profesional, ha sido asesor consejero. Ha sido asesor del consejero presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, asesor en el Consejo de la Judicatura Federal, director de formación profesional en la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, rector de la Universidad de la Policía como coordinador de formación de la Policía Capitalina en el Gobierno de la Ciudad de México, así como titular de la firma jurídica Iruegas Álvarez y Abogados. Igualmente es catedrático de 3 asignaturas en la Universidad Iberoamericana y catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, con el gusto de saludarlos a todo INDECAC. También soy catedrático en INDECAC y formo parte del consejo editorial por ahí. Y entre otras cuestiones, me da mucho gusto saludar a la doctora Cristina Camacho, pero también a mi amigo Arturo Castañeda, quienes me han acompañado también en la Iberoamericana. Ahí presentamos el libro del doctor Arturo. Y pues bueno, siempre con el beneplácito de encontrar foros de discusión, de debate y también que permitan en su caso el intercambio de ideas, el diálogo también constructivo para que abone a la cultura jurídica, ¿no? Entonces, en esa tesitura, en esos términos, les agradezco infinitamente el estar esta tarde charlando con ustedes. Muchas gracias y bienvenido. Mi queridísimo doctor Raúl Iruegas Álvarez. Recuerdo hace poquito que te llamé con todo y tus tiempos saturados, tienes esa amabilidad de tomar la llamada para ponernos de acuerdo y completamente emocionado platicábamos de tu tema, ¿no? De este régimen de las cargas probatorias. Yo te comentaba, oye, alguna manera para poder delimitar por los tiempos. Tú no te preocupes, fíjate que vamos a hablar de tanta problemática y con esta capacidad que efectivamente tengo que admitir la tiene mi queridísimo amigo y doctor. Entonces, pues, aquí nos tienes listos para seguir aprendiendo de ti. Pues vamos a hablar régimen probatorio. Pongo en este momento el cronómetro para ser cuidadosos del tiempo y que también se permita este diálogo que antes comentaba. En efecto, el doctor Arturo Castañeda me señalaba que si no era un tema bastante amplio, lo es, o sea, el tema lo es. Además, como tal, ahora que queremos corte especializado prácticamente a todo. Sin embargo, yo le comentaba que existen una serie de problemáticas que vivimos en el cotidiano. Ya no solamente sería bastante baladí decir que en el ámbito o en el terreno práctico, en el litigio, no, también en la doctrina. O sea, la doxia también presenta una serie de problemáticas en lo que alude a régimen probatorio. Entonces, por tal motivo, me gustaría compartir con todo este foro, con quienes están escuchándonos el día de hoy, con quien permitiremos el intercambio de lo que fuere, pero de hablar de un tema por demás importante dentro del proceso, dentro de cualquier juicio como tal, y que alude a la prueba. Todo es prueba.
decía el gran padre de la teoría general del proceso, Francesco Carneluti, ¿no? La verdad sin base probatoria es tan solo la sombra de la verdad, pero incluso hay muchos que se decantan la escuela de Girona, en particular con esta pléyade del derecho probatorio como tal, que fue Michele Tarufo, que comparto iba a traer muchos libros, pero comparto lo que es el canon de la prueba, para que también se pueda tener esta vista a todos los que nos están escuchando el día de hoy, y que si pueden tener dentro de su biblioteca personal algún texto que profundice sobre régimen probatorio, sobre la prueba en general, sería el de Michele Tarufo, que es la prueba de los hechos, ¿no? Entonces, vemos un postulado que en un momento más lo voy a comentar, que es el que parte como la base de esta obra luminosa de Tarufo. Y además, concatenando con lo que antes mencionaba, que todo es prueba. ¿Por qué? Porque si analizamos dentro del proceso acusatorio, más allá del cambio de lo que antes se tenía considerado como régimen probatorio o lo que era prueba, y hoy lo que tenemos como régimen probatorio y qué es prueba y en qué momento se habla de prueba, puede hablarse de prueba, lo cierto es que el apartado A del 20 constitucional nos alude a una serie de fracciones que todas guardan relación con la prueba. Corríjanme si algunas, porque no tengo nada de frente más que me veo, normalmente pongo anclaje, pero ahora no pude poner anclaje, entonces veo a Arturo, veo a Denise, veo a la doctora y me veo a mí. Entonces, corríjanme porque no tengo enfrente como tal el 20 constitucional, pero más o menos te habla en un primer momento de lo que tiende a régimen probatorio con un proceso que es acusatorio y oral. De ahí ya se define también cómo va a ser el seguimiento que pueda darse, el curso que pueda darse al trato de la prueba. El trato de la prueba es en función a diversa teoría general del proceso, mancomunada o de forma común, en este caso, o con lo que es teoría general de la prueba. Entonces, teoría general del proceso y teoría general de la prueba, si habla de acusatorio, bueno, hay una serie de cuestiones que me gustaría compartir ya entrando o adentrándonos en el estudio de esta materia, y que sería, por ejemplo, al día de hoy siguen muchos juzgadores, algunas juezas, algunos jueces no entienden cuál es lo acusatorio. A mí me ha tocado, ¿se puede dar algunos nombres de juzgadores? Sí, ¿verdad? Es tema académico y aparte es Claro. conocido por todos, pero me tocó con nuestro querido doctor Júpiter López Ruiz, y en Puedes una, decir lo que quieras, mi querido amigo. gracias, gracias. Y en una audiencia como tal, precisamente le estaba, como decimos en el argot jurídico, corrigiéndole toda la plana al Ministerio Público, a una fiscal, la verdad bastante deficiente, quien representaba en este caso a Fiscalía. Eh, Realmente esto lo vemos en el cotidiano, en la praxis del derecho, en el litigio, y entonces yo con mucha sutileza en una audiencia que duró 10 horas y media, como a la hora 3, a la hora 4, le digo, ya después de una serie o sea, en todo momento soportando y tratando de facilitarle las cosas al MP de lo que, alguna falencia, algunas carencias que tenía en su disertación, en su argumentación, ¿no? Y le digo, doctor, con todo, le pediría con sumo respeto a su señoría que en lo subsecuente sea mi contraria quien realiza una pretensión y en su caso si es deficiente, bueno, ya en función al contradictorio que lo haga propio este órgano defensivo. Sin embargo, si usted en todo momento trata de realizar o le pregunta de algunos faltantes, era audiencia inicial, o sea, entonces le digo, algunos faltantes como tal, evidentemente eso transgrede el acusatorio. Entonces, me dice el doctor, a ver, deme el fundamento del acusatorio. Claro que sí, su señoría, artículo 20 constitucional, el proceso será acusatorio oral. Ok, ¿en dónde viene, en dónde está el acusatorio? Bueno, es que no es necesario que venga porque la doctrina nos explica precisamente, si quiere le hago mención de algunos teóricos de la teoría general del proceso, como Goldschmidt, si quiere un alemán, pero si quiere también del continente, Mayer, pero si quiere un mexicano, y le empiezo a dar menciones de lo que define como tal los dos sistemas torales dentro del proceso o dentro de los sistemas de enjuiciamiento penal, ¿no? Entonces, ahí vemos esta primera locución que viene en el 20 constitucional, que será acusatorio. El trato de lo acusatorio que compartía con el doctor Júpiter es, lo que define lo acusatorio es una clara distinción de los roles, de las funciones, de las tareas, y que tiene mucho que ver también con lo que vamos a ver a lo largo de esta charla. Porque mientras hay algunos sistemas en otras latitudes, por ejemplo en el de Estados Unidos,
donde hay ciertas restricciones y no hay una libertad plena ni total. Por ejemplo, el testigo de oídas es restringido. ¿Y por qué restringido? Porque va a resolverse por jurado. Entonces, vamos a ver también en la presente charla los tres momentos principales en la actividad probatoria, lo que definen muchos de estos teóricos que de la escuela de Girona, como es Víctor Paula, como es Carmen Vázquez, como es Jordi Ferrer, algunos otros también españoles como Jordi Nieva Fenol, en fin, y que todos parten también de la base de este canon de la prueba, que es Michele Tarufo, recientemente finado, hace un año y algo, ¿no? Entonces, en este sentido, si seguimos analizando este 20 constitucional y tomando en consideración todos estos postulados que compartí con ustedes, vemos que además enmarca los principios que rigen el modelo como tal, ¿no? Nos habla de esta inmediación y otros más, el contradictorio, estos dos pilares que es inmediación y contradictorio. Es prueba. Si de ahí nos vamos a la primera fracción, en la cual alude cuáles son los objetivos como tal, también es prueba, esclarecimiento de los hechos. Entonces vemos un texto como este, la prueba de los hechos, sigue siendo prueba. Pero si de ahí continuamos analizando fracción segunda del apartado A del 20 constitucional, ustedes lo tienen de frente, si lo pudieran abrir por ahí quienes nos están escuchando en este momento, pero más o menos lo que habla es de una inmediación precisamente de este principio, pero de una inmediación que es considerada formal dentro de la doctrina. Voy a explicar cuál es una y cuál es otra. Y la fracción tercera que habla de lo que es la inmediación material. Entonces, ¿cuáles son las dos? ¿Cuál es formal y material? La fracción segunda lo que alude es que deberá estar presente y está concatenada de la mano de lo que es como tal, gracias, amigo, de la mano de lo que es como tal también la definición de inmediación del Código Nacional de Procedimientos Penales, y es la presencia de los jueces como tal. Esa es la fracción segunda, y la doctrina dice que la presencia de los técnicos como tal es lo que se denomina inmediación formal. Y ahí lo vemos, toda audiencia se desarrollará en presencia del juez. Alude únicamente a juez, aunque dentro de la doctrina vemos que esta formalidad también alude dentro de un modelo acusatorio, adversarial 100% el mexicano, aunque existan algunos maestros míos, incluso amigos míos, que dicen que el mexicano no es adversarial. No, claro que es adversarial, más adversarial que el de Estados Unidos, porque aquí sí son técnicos, incluso es técnico hasta el que resuelve, no como en Estados Unidos, que es jurado popular. Entonces, claro que es adversarial, claro que es control horizontal, y ahorita tocaremos algunos tópicos que aluden, por ejemplo, a la carga dinámica de la prueba en el sistema mexicano, en donde es control horizontal, y evidentemente las cargas, si tú das otro planteamiento para una solicitud de no vinculación, desde luego que no existe una defensa pasiva. Más allá de que algunos amigos míos, algunos maestros dicen, no, claro que sí, tú no estás obligado, no. Pues obviamente uno conoce la fracción quinta de este mismo 20 constitucional en relación con el 131, que es carga de la prueba, pero al final, desde luego que si tú das otro planteamiento diverso, como podría ser, por ejemplo, concatenado un excluyente de delito como tal, y quieras plantear una circunstancia o de excluyente como tal, una causa de justificación que contraria a la antijuridicidad, desde luego que estás obligado a colmar los presupuestos que se dan en una legítima defensa como tal, que es un riesgo, un peligro inminente actual como tal, ¿no? Pero entonces vemos de que sí existe esta dinámica por otra. Fracción tercera como tal alude a lo que es la inmediación material. ¿Cuál es la inmediación material? Bueno, la inmediación material ya te habla de prueba. Tal vez el 20 constitucional no lo define porque tampoco lo tiene que definir, no lo tiene que definir como tal. Únicamente menciona esta fracción tercera para los efectos de sentencia, solo se considerarán como prueba, ya te habla de prueba. Seguimos viendo que la fracción 1, 2 y 3 es prueba. O sea, el principio son objetivos como tal, esclarecimiento de los hechos, que era el que aludía principalmente. Pero vamos a ver un poco más adelante cómo el resto de objetivos también aluden a prueba, porque tienen que ver con el objetivo de la prueba. Hablemos de prueba en términos generales, ojo, porque hablamos con prueba de términos generales cuando posiblemente, si nos vamos a la fracción séptima y que alude a elementos de convicción o medios de convicción, en el procedimiento abreviado de este apartado A, concatenado con los artículos del 201 al 207 del Código Nacional. Entonces, podríamos hablar, estoy hablando de la prueba en términos generales hasta este momento, para no entrar en diatribas vanas desde ya, o sea, o en este introito, de lo que es dato de prueba, de lo que es medio de prueba, de lo que es dato, la distinción entre dato y dato de prueba, porque el 19 constitucional, por ejemplo, este primer párrafo, ¿para qué? Para acreditar existencia del hecho, así como probabilidad de intervención del sujeto responsable, te habla únicamente de dato a secas, no así como el 316, fracción tercera, que te habla de dato de prueba. Bueno, entonces, regresando con esta fracción tercera, pero del 20 constitucional, apartado A, vemos que lo que es inmediación material como tal alude a prueba. ¿Por qué?
porque te habla ya precisamente, vamos a ir analizando lo que es prueba. Anteriormente, en un modelo inquisitivo o un sistema de enjuiciamiento inquisitivo, lo que teníamos como tal es que la prueba de entrada se preconstituía en momentos previos, teníamos un principio que era de permanencia de la prueba, y entonces lo que era prueba en el modelo tradicional, que desde la averiguación previa, es decir, desde la preinstrucción, una vez que se consignaba también y que ya existía como tal, se dejaba la AP, la averiguación previa, y se seguía una causa penal, y en toda la causa penal teníamos el mismo momento que tenías de pruebas, alegatos y sentencias. Esta prueba antes de alegatos y esta prueba con el pliego de consignación y esta prueba desde la averiguación prueba y esta prueba en la sentencia eran lo mismo, atendiendo al principio de permanencia de la prueba. Entonces, cuando tenemos un modelo acusatorio, por eso decíamos, este primer inicio del 20 constitucional alude a prueba, fracción primera, objetivos del proceso, alude a prueba, fracción segunda, inmediación formal, alude a prueba. Esto es el técnico que debe estar presente, pero incluso, ¿por qué me refiero a inmediación formal y por qué la doctrina habla de inmediación formal? Nosotros ya conocíamos cómo era la inmediación, nada más que no teníamos definido todos estos principios o no lo teníamos tan cercano, ¿no? Pero, por ejemplo, en materia civil era exactamente igual y tú atendías como al día de hoy si eres litigante y sigues acudiendo, pero 9 de la mañana, no es con materia penal ahí, a las 9 con un segundo, ya estás como litigante con el secretario, a ver, certifíqueme en este momento que no se presentó la contraria, y si no se presentó, que quede en este momento para que se siga, vamos a suponer, una demanda en rebeldía, ¿no? Entonces, pero se seguía en forma escrita y se sigue dando en forma escrita, y ya viene ahora el tema de oralidad como tal, pero en ese sentido, tú firmabas más bien te entregaba con posterioridad el secretario, ya quedó lic, espérame unos 15 minutitos, y te daba como tal el acuerdo, y dice, estando en presencia del C juez o de la C juez, y nunca estuviste en presencia del C juez o de la C juez. Entonces, vemos que la inmediación lo que implica es que sí encuentre presente, pero esa misma inmediación en el modelo tradicional veíamos actuaciones que realizaban como tal los auxiliares del Ministerio Público, y que podían hacerlo, porque no era el técnico, pero que en el acusatorio sí presume la tecnicidad, y no solamente la presume, sino que se exige en el modelo mexicano. Entonces, vemos que esa inmediación, por su vertiente formal, implica que los técnicos, no solamente el juzgado, se encuentren como tal en una audiencia o hasta en sede ministerial. Actuaciones que no realiza el Ministerio Público no se pueden realizar ni substanciar. Bueno, la material en esta fracción tercera la vemos también tiene que ver con prueba. ¿Y por qué tiene que ver con prueba? Porque es ya el desahogo probatorio, contrario a un principio de permanencia de la prueba, e independientemente de la secuela procedimental en donde nos encontremos, porque también muchas veces nos encasillamos en indicar, no, es que prueba es solamente en juicio, por ejemplo. Bueno, dependiendo si lo hablamos como prueba general, pero puede darse en una audiencia inicial, con rango, con una, puede ser prueba como tal. Vamos a suponer una solicitud de auto de no vinculación a proceso, pero además en donde quede acreditado una causa de justificación, que era lo que mencionábamos con antelación, y quede completamente acreditado, o incluso sin una causa de justificación, que queda acreditado con medios de prueba, bueno, con datos, porque ya ves que luego no te dejan, que no es una mini audiencia y y abogado, no es una mini audiencia, entonces no le voy a dejar el desahogo de medio probatorio, contrario a lo que dicta el numeral 314, que independientemente que se entendería que el dato de prueba y el medio de prueba del 314 al que alude a la reanudación de segmento fuera únicamente con medida cautelar, lo cierto es que si es por un ejercicio defensivo, no puede estar por encima del derecho como tal a una defensa y del derecho a probar. Entonces, desde luego que es válido el realizar un desahogo de medio, pero cuando te lo niegan como abogado defensor, apláudelo. O sea, el juez o jueza que te dice, abogado, no es una mini audiencia. No, pues nadie está diciendo que sea o no mini audiencia, pero si usted no quiere que lo desahogue como medio, pues muchas gracias, su señoría, porque entonces no realizo extracción de información con interrogatorio, y entonces me abrevia mucho, porque únicamente se ven temas de pertinencia, de admisión del dato, y con posterioridad a ello, ahorita les daré un tip que siempre me ha funcionado, es antes no correr traslado. Si tú te fuiste suspendes por el plazo constitucional, la recomendación que les doy a todos y a todas es que en vez de hacerlo como normalmente empezamos a realizarlo en la práctica, y era correr traslado prácticamente 5 minutos antes de iniciar la audiencia, no. Mete por escrito, forma parte de la carpeta, y ahí ya no te pueden indicar que es susceptible o no de admisión.
si forma parte de la carpeta, no es susceptible de admisión. Entonces te abrevias el tema de admisión, o si no te lo abrevias, le dices, le argumentas al juzgador o juzgadora que realmente ya forma parte de la carpeta, para que no sea supeditado a si lo admite o no lo admite, en algunos casos que lleven consigna, por ejemplo, o que tienen un contubernio, porque se da como tal. Bueno, entonces, regresando, a eso alude todas estas figuras. Vamos en inmediación, en esta fracción tercera, tiene que ver con prueba. Fracción cuarta, principio de restricción jurisdiccional, y nos habla también de la oralidad como tal, esta fracción cuarta. ¿Cuál es el principio de restricción jurisdiccional? El que alude ahí, nada más que no dice principio de restricción jurisdiccional, aunque la doctrina sí refiere al principio de restricción jurisdiccional, y es que aquel que hubiera conocido como tal, previamente de las actuaciones, ya lo va a poner por ahí Denise o el doctor o alguien que está ahí muy rápido manejando todo esto, y dice, la fracción cuarta, el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido el caso previamente. Es el principio de restricción jurisdiccional. ¿En dónde lo pueden ocupar? No es solamente en juicio, ahí se refiere a juicio. O sea, no puede, evidentemente, alguien que conociera previamente. También se puede utilizar, por ejemplo, en algún asunto, yo lo utilicé, en donde un juzgador no me concede un sobreseimiento en donde yo doy la petición conducente en audiencia inicial porque contaba con un acuerdo de no ejercicio de acción penal por hechos que, si bien no eran como tales, porque no había ninguna data en los dos asuntos de delincuencia organizada, se manejaba delito continuado, ¿vale? Entonces, como no existía data y era delito continuado, era por el mismo periodo, eran los mismos sujetos, identidad de sujetos, y los hechos eran exactamente los mismos, y el lugar en donde supuestamente se cometía era el mismo también. Entonces, el juzgador, como ustedes bien saben, quien te toca, sea Almoloya o sea algún, si no Centro de Justicia Federal, sea local como tal, muchas veces lo empieza a llevar uno solo, o una sola de los juzgadores, ¿no? Entonces, me toca el mismo juzgador que no me lo había concedido, entonces apelo por en este caso, que someterlo, porque el que no me lo había concedido no me lo iba a conceder. Entonces, no lo concede, me voy al amparo directamente, no agoto porque pues, no permitía como tal un tema de apelación, me voy a amparo y lo conceden como tal, y se hizo un cambio, y al final terminó con una sentencia favorable. Entonces, por vía de sobreseimiento, para que adviertan cómo este principio también lo podrían hacer útil en audiencias preliminares si se diera el caso de una, por ejemplo, animadversión directa que tengas con un juzgador, también podría solicitarlo. O sea, ¿y por qué? Porque ya tiene conocimiento de una determinación que previamente ya fue resuelta por él. Ya después hablaremos de esta inutilidad, por ejemplo, del recurso de revocación, que también muchas veces decimos, es que no urge un cambio. Claro que urge un cambio. En sistema recursivo urge cambio. En sistema recursivo urge cambio porque este título 2 del Código Nacional, no sé si sabían, pero nuestros recursos vienen desde Roma republicana. Órale, entonces hablamos de más de 2.200, 2.300 años que tenemos los recursos de ahí como tal. Quienes nos dedicamos al litigio, evidentemente sabemos que si vamos representando a la víctima como asesor jurídico o como imputado, si vamos defendiendo al imputado, tenemos 3 días para una apelación que, de verdad, si es en un centro de justicia federal, llámese Almoloya, no te entregan en ese momento las constancias de registros por USB o por tal. Si ya son más allá de las 2 de la tarde, te la entregan al otro día, y te la entregan después de las 10:30, y si te va bien, te lo entregan antes de la 1. Pero bueno, entonces, fracción quinta, carga de la prueba, tiene que ver con prueba. Bueno, y así podría seguir por el tema de los tiempos. Llevo ahorita 19 minutos en este momento, entonces, en general, Adelante, con calma, termina tu idea para que podamos. Todo. lo voy a terminar como tal, entonces, pero este primer apartado, si lo siguen analizando, tiene que ver directamente con lo que es la prueba. Vemos la importancia de la prueba. Entonces, vamos a adentrarnos a 2 temas que considero sumamente importantes, y es: el trato de la prueba es correctamente utilizado, analizado, confeccionado desde el Código Nacional, desde los aspectos de la práctica, y ahí viene el problema. Entonces, vamos a ver, porque yo muchas veces he escuchado al doctor Arturo Castañeda con una serie de postulados que son bastante brillantes. Por ejemplo, debemos de escuchar todas las corrientes extranjeras. Creo que lo hemos hablado muchas veces, doctor Arturo Castañeda, y considero que no todas. Hay que tomar aquellas que resulten viable en nuestro sistema, con toda la expertise que también tiene el derecho mexicano, entonces, y el derecho procesal mexicano. Entonces, vemos al día de hoy, por ejemplo, la figura de mi querido maestro Jordi Ferrer Beltrán, quien yo lo respeto y lo admiro, con una serie de postulados, algunos los comparto, otros no, pero ya lo vemos
parte de dos criterios jurisprudenciales. Uno guarda correspondencia con estándar de, bueno, los dos guardan correspondencia, perdón, con estándar de prueba. Uno de ellos es de vinculación, que es algo que voy a hablar en este momento, y otro de ellos que alude precisamente al estándar de prueba, pero en juicio. Entonces, tiene las posturas, hace una crítica más que nada en este criterio, y lo único que hacen nuestros máximos tribunales es decir, como la postura que tiene Jordi Ferrer Beltrán en la prueba sin convicción. Pues no creo que sea la postura, alude a dos líneas, porque la postura de Jordi, en una de las que difiero, Jordi, que fue mi maestro, dice que no se puede obtener la verdad como tal. Alude a un aspecto que Michele Tarufo hace en este libro de la prueba de los hechos, habla de 7 problemáticas de la prueba. Y una de ellas atiende a esta cuestión de Jordi Ferrer en su libro La prueba sin convicción. Jordi Ferrer lo que dice es que no se puede como tal obtener. Yo considero o difiero en este sentido. Con los medios que tenemos al día de hoy, hay casos que sí podría tenerse. Por ejemplo, tenemos una cámara de videograbación como tal, y se advierte que detona, y se advierte todo, y además, si lo concatenas con lo que es prueba, para mí prueba, ahorita les voy a dar mi definición, para mí prueba no es única, para mí la prueba es integral, para mí lo demás es fragmentario, pero en un momento más hablamos de todo eso, y entonces como tal, si se tuvieran todos los elementos y además resulta con una prueba en química en donde tiene plomo y bario, pero además se autentica de que no fue manipulada la cámara, pero además hay testigo presencial, pero además está el muerto ahí, el cadáver, bueno, creo que sí puedes hablar con mucha convicción, o sea, con una convicción de certeza. Entonces, ahí dijeron esa parte. Dos, hace una crítica, lo que nos dicen estos dos criterios es de la suficiencia, y ahí sí coincido. La suficiencia y la laxitud de más bien, la laxitud de nuestro código no define cuáles son los insumos que requiere como tal el trato del estándar probatorio, porque el estándar probatorio nos queda claro. O sea, en audiencia inicial es probabilidad para un presupuesto y para mí, ojo, certeza para el otro. Para mí, la acreditación del hecho es a nivel cierto. O sea, tú no puedes, una persona no puede estar media embarazada, como un muerto no puede estar medio muerto, o está vivo, una de las dos, como un robo, o sea, no puede ser medio robo, o sea, medio robo, pero medio no. O sea, cuando le llegan los registros al Ministerio Público, él si decide ejercitar acción penal es porque tiene acreditado el hecho. Tal vez fabricado, ojo, tal vez fabricado, pero para él lo tiene a título cierto. Uno de mis grandes amigos también, igual que Arturo, es otro teórico de la teoría del delito. Rubén Quintino hizo un manual en INACIP en donde dice que es a título probable el hecho. No, para mí no. Y el 19 constitucional lo pone a título cierto. Digo, no dice cierto, pero dice es la acreditación del hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad. La probabilidad dentro de estándar probatorio o de estándar de prueba se refiere a la intervención del sujeto responsable. Entonces, pero eso lo tenemos claro, lo que es estándar. Tenemos claro este estándar de probabilidad en uno de los dos presupuestos y tenemos claro el estándar que, ojo, sí, ya me lo sé, Raúl, es más allá de todo de razonable. Bueno, que de entrada, si ustedes revisan, el 20 constitucional dice, no se podrá sentenciar sin el nivel de convicción, pero no te dice cuál es el nivel de convicción de culpa, sin el nivel de convicción de culpa, y no te lo dice. Quien te lo dice es el numeral 402 y el 406 del Código Nacional, o sea, que es el más allá de toda duda razonable, y el más allá de toda duda razonable, ¿qué será? El estándar de prueba. Y si se dan cuenta, para mí, desde mi óptica, y también lo menciona Jordi Ferrer, Jordi Nieva Fenol, en La duda en el proceso lo menciona, ¿qué es el más allá de toda duda? Es probabilidad. Si se dan cuenta, entonces hablamos de probabilidad en el estadio primario y hablamos de probabilidad en un estadio secundario, en audiencia preliminar, con medios de convicción para procedimiento abreviado, pero hablamos de probabilidad también en juicio, ¿vale? Entonces, hablamos de probabilidad, seguimos hablando de probabilidad. Entonces, tenemos esa otra problemática en torno a régimen probatorio, o sea, las acreditaciones. ¿Qué quiero compartir para que se lleven ustedes de en donde he tenido una resolución favorable para los intereses de mi cliente? Normalmente normalmente defiendo más a imputados que en audiencia inicial que a víctimas. Entonces, algo que por lo cual me he llevado muchos autos de no vinculación tiene que ver con el estándar de prueba y tiene que ver con la petición de vinculación al proceso que no se escudriña. Estos dos criterios de los cuales antes hablaba, y también el libro de la prueba sin convicción de Jordi Ferrer, o sea, porque estos dos criterios tienen que ver con lo que dice Jordi, es de lo que no se habla es cuál es la suficiencia para cada uno de estos estadios. Y tiene razón.
Entonces, lo que vemos, ¿cuál será la suficiencia? Si quieren, ahorita entramos en debate sobre ello, pero ¿cuál será la suficiencia para audiencia inicial? Nos lo define en función del dato de prueba. Ya decía previamente que el 19 constitucional únicamente habla de dato, ¿vale? El 316 fracción tercera habla de dato de prueba. El dato de prueba es el que sirve para enarbolar, para acreditar, para publicitar el hecho que la ley señala como delito, ¿ok? Entonces tendríamos que ver lo que es dato de prueba. Palabras más menos este artículo 261 con título tripartita, dato de prueba, medio de prueba y prueba. Ustedes lo tienen enfrente, pero más o menos es referencia a determinado medio de convicción a un no desaguado de órgano jurisdiccional se estima idóneo y pertinente para demostrar el hecho, así como la probable participación. Correctamente debió haber dicho el legislador probable intervención, porque si no el doctor Arturo, pues correctamente se va a molestar, porque él es un teórico del delito y además de litigante y de teoría del sujeto responsable y de todas las teorías es el doctor Arturo. Entonces, como tal, pues molesta, ¿no? Pero ahí nos habla un poco de cuál sería esta suficiencia con dato de prueba y nos habla de un tópico que tiene que ver con teoría general de la prueba y que guarda correspondencia con lo que sería idoneidad. Entonces vemos de que la suficiencia ya no está supeditada a esta libre valoración que nos las han publicitado no solamente en foros, nos las han publicitado no solamente los jueces cuando te vas, por ejemplo, a un tema de aclaración en audiencia, en la propia audiencia solicitas una aclaración o en la propia audiencia te vas por una revocación, sino que en el toca penal, cuando tú lo mencionas como parte de tus agravios en una apelación, también te lo señalan de que tienen una valoración libre. Ojo, tienen una valoración libre, pero sí necesitan colmar extremos legales y en esos extremos legales el dato de prueba exige idoneidad. Entonces, Raúl, ¿qué es la idoneidad? Bueno, la idoneidad sería, dependiendo del caso en particular, pero ¿cuál sería para demostrar, por ejemplo, me pasan muchas audiencias que si estás en un despojo, necesitas acreditar la propiedad? ¿Cuál sería el documento idóneo? Pues las escrituras que tuvieran de alguien que tenía previamente la posesión, como tal, ver temas de posesiones, ver temas de propiedad. Pero si hablamos, por ejemplo, de un homicidio, para acreditar la muerte, pues necesitas acreditar la preexistencia de vida. Pero vámonos a otros más acreditables, porque muchas veces lo pasan por alto simplemente porque esté como tal un cadáver, ¿no? Vámonos, por ejemplo, a un asunto de violencia familiar en donde la acreditación no puede ser en violencia familiar no necesariamente es con familia. Pero si fuera por familia, el documento que lo acredita de forma idónea es como tal las actas de nacimiento. Pero en mismo sentido, vamos a suponer que hablamos de un robo calificado, el cual pues vemos todas estas modalidades que empiezan a agravar este robo que podría ser simple, pero de pronto se da un transeúnte, entonces ya tenemos una primaria modificación, pero además si como instrumento, como medio comisivo es la violencia y como instrumento de delito saca un arma, ¿no? Entonces tiene el arma como tal, ¿cuál sería idóneo si como tal realizan una cadena de custodia y se da, en su caso, el instrumento está correctamente embalado y tan. Y es más, el producto de delito también lo tienen y los billetes o lo que sea que le quitaron a la persona. Bueno, pues el dato idóneo como tal sería tal vez una endactiloscopía en donde se coteje con el instrumento de delito, pero si además hubiera detonado, vamos a suponer que detona, pero no se da la ejecución completa, no es consumado, sino es a título tentado, y ya podemos hablar hasta de tentativa de homicidio, o sea, porque no llega a matar a nadie. ¿Cuál sería el dato idóneo? Pues el dato idóneo como tal sería precisamente el químico en donde resulte el plomo ovario, que se advierte que forma parte de las ropas, forma parte de las manos, forma parte, no sé. Entonces, adviertan cómo por ahí también hay exigencias que simplemente no se han profundizado porque no se atiende a la teoría general de la prueba. En la teoría general de la prueba están todos estos principios. Y están el principio de idoneidad, el principio de suficiencia, el principio de comunidad de la prueba, el principio de permanencia de la prueba, todos los principios. Entonces, esta primera intervención epidérmica, doctor Arturo Castañeda, espero que sirva como de primer punto de partida y también de un saque, como si fuera una mesa de ping-pong, una cancha de tenis, para realizar este pimponeo y esta devolución y estos esgrimas argumentativos jurídicos para atender con posterioridad otra serie de tópicos que nos van a dar para seguir profundizando toda la problemática que devela como tal el trato de la prueba, porque dejaré para este segundo peloteo, si me lo permiten, lo que alude, por ejemplo, a una problemática que es latente, y que urge el conocimiento de nuestros juzgadores, que es la práctica probatoria.
O sea, el modelo tradicional creo que tenía una serie de bondades que hoy vemos que es sumamente complicado en muchas cuestiones y que no atiende necesariamente una falencia de técnica de litigación, sino una cuestión de desconocimiento judicial, de desconocimiento del propio juzgador de cómo puede permitir la incorporación o no de un medio de prueba como desahogo y con posterioridad verificar cuestiones tendientes como tal a la valoración, porque adelanto, veríamos que los jueces desconocen el 371 y 372 como nuestra norma secundaria, en donde ellos también pueden hacer preguntas. ¿Y por qué lo menciono? Lo que nos dice la ciencia al día de hoy es que por vía de la psicología del testimonio, lo idóneo sería un relato libre. Entonces, ¿qué pasa en aquellos casos si empiezan la objetitis, que esa siempre la tiene el MP normalmente? Entonces, lo digo con respeto a todos quienes estén ahorita que representan la institución del Ministerio Público, que esté como en el foro como tal, pero la verdad, objetitis. O sea, en audiencias de juicio, por cierto, inicio otra audiencia de juicio del 19 de este mes, o sea, el próximo martes, al 29 de este mes en Almoloya, ¿no? Pero así me la paso juicios, juicios, y hay objetitis. O sea, cuando tú realizas las preguntas, te objetan de 90 a 89. Y en cambio yo cuando está hablando el Ministerio Público y extrae información, que pregunte, que pregunte. Pero después le haces ver al juzgador o juzgador que ellos también pueden preguntar. ¿Y esto por qué de una vez lo dejo como sobre la mesa? Porque hay sistemas en donde se permite la actividad judicial, sin que interfiera en el tema acusatorio. Porque lo cierto es que el código nuestro lo permite, pero ahorita lo veremos. Eso sería en esta primera intervención, doctor Castañeda. Ya vimos allá a la maestra preparando sus dardos envenenados ahorita que va a lanzar. Oye, querido doctor y amigo, fíjate, puse muy contento cuando pones esta parte de las posturas extranjeras. Simplemente ya los que me conocen siempre les digo que son extranjeras al sistema, no a un país, no que sea español, alemana, sino que se consideran extranjeras. Y fíjate que esto es una gran diferencia también en aspectos procedimentales que en aspectos sustantivos, porque en aspectos procedimentales inclusive creo que tenemos mucho más alcances y mucho más elementos a los cuales nos podemos allegar que lo que a veces yo me gustaría que fuera de una dogmática más exegética, una dogmática sustantiva que una dogmática procesal. Pero fíjate que hace ratito estaba yo muy atento a lo que decías, aquí me salieron como 15 tópicos, porque efectivamente una capacidad de síntesis la que tienes en donde iba tratando de cachar algunas cosas, los acomodé, tal vez no da lugar de platicarlos todos, pero en uno de ellos yo estaba muy atento a lo que decías y comentas, bueno, es que tengo maestros y amigos que hablan del sistema, que si es adversarial, que si no es adversarial. Yo dije, bueno, ching, pues yo maestro no, pero su amigo, si él me concede ese gusto y ese honor, pues por supuesto que sí lo soy. Y fíjate que sí, pues yo soy uno de esos que cuestiona a veces la parte adversarial, sin la finalidad, obviamente, más bien, con la única finalidad de obtener tu punto de vista más específico y que los demás puedan llevarse su propia opinión. Fíjate que me gustaría saber cómo podríamos definir adversarial. ¿Por qué te lo digo? Eh, Desde mi punto de vista, tratando de que sea muy objetivo, siempre, analizando un poquito de criterios y demás, parecería que lo adversarial, a diferencia de lo acusatorio lo definiste muy bien. Existe un órgano acusador que el mismo no puede ser inclusive el que juzga, y esa parte se realiza a través de quien señala con diferenciaciones completamente claras, ¿no? Pero la adversarialidad, como la he tratado de percibir a partir no solamente de los textos, sino de las propias ejecutorias o de las tesis que se han elaborado, que me parece además que son bastante pocas las que profundizan en ese aspecto, yo lo he visualizado como lo siguiente. Adversario es aquel que con las mismas armas, con exactitud, sin confundir lo de la igualdad de armas, siempre va a tratar de probar lo que afirma, ¿no? Fíjate que cuando tú mencionas esto de las excluyentes del delito, claramente resulta un sistema adversarial, porque fíjate cómo el Ministerio Público trata de, en su carga de la prueba, de comprobar lo que afirma, que en este caso lo correcto creo que sería de probar su acusación, y por el otro lado la defensa trataría de comprobar su excluyente del delito.
Pero en la parte que tú mencionas, defensa pasiva, y si estamos en lo mismo, ante este tipo de defensas no existe la obligación, a lo mejor como un derecho, la obligación de producir prueba. Estaríamos de todos modos ante un aspecto adversarial, es decir, 314, la defensa sí tiene la facultad de ofrecer medios de prueba en audiencia inicial, pero digan lo que digan los principios optimizadores del análisis de la contradicción, de la inmediación, en donde se supone que cada parte debe tener las mismas armas, pues ya han sido los colegiados muy claros en decir aquí no. Ministerio Público tiene la facultad absoluta de solicitar un procedimiento abreviado y también ya nos dijeron que la defensa no. Es decir, ¿cómo podríamos nosotros definir adversarialidad con la única finalidad, de entender esta carga probatoria que tan magistralmente nos ha señalado? Yo creo que sería el primer término para de ahí arrancarnos. ¿Qué sería adversarial como Con mucho definición? gusto. Y si quieres, inicio con esta última parte nada más porque también se somete del mismo profesor mío, habla de esta confusión que ya se está generando y habla, y por eso también considero que este tipo de foros enriquece, de que no es tampoco ser coincidentes, sino respetar las posiciones y demás, Claro. y al final cada uno lo utilizará dependiendo del lugar en donde te estén pagando, amigo. Entonces, ahí les va el comentario. En torno a esto último que comentas, a ver, en torno al abreviado, ¿se podría hablar de adversarial con todo y que no se le permite a la defensa? Claro, porque el procedimiento abreviado no es un derecho del imputado o del acusado, porque para abreviado una de los presupuestos es que debe de presentar acusación el Ministerio Público. Y es por tanto que se da a partir de la vinculación a proceso. Pero porque además es por tanto que el ejercicio de la acción penal sigue dependiendo prácticamente monopólicamente, ojo, el ejercicio de la acción penal nada más, cuasi monopólicamente, más allá de la figura de la acción penal privada. Pero cuasi monopólicamente el ejercicio de acción penal es del Ministerio Público, con excepción de la acción penal privada. Ahorita voy a aludir a otro principio que tiene que ver con el ejercicio de acción penal, que es el principio dispositivo, que nos ayudará a clarificar lo que es lo adversarial. Pero en torno a esta última mención que realizas, que también lo hizo mi profesor por ahí, que omito el nombre porque lo quiero mucho, como tal, pero él hablaba de eso, del abreviado. A ver, no, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El derecho que tiene como tal el acusado es a un juicio, pero con pruebas. Vean, el tópico que estamos tocando el día de hoy son pruebas, ¿eh? Entonces, el derecho de una persona será a ser juzgado posiblemente por una mala defensa con medios o elementos de convicción, porque habla de los dos términos, la Constitución habla de elementos y del 201 al 207 de medios de convicción en procedimiento abreviado. ¿Ese será su derecho a ser juzgado con papel? Pues no, el derecho es ir a juicio y el derecho es en función a las máximas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a ser oído, a ser escuchado y a que esas probanzas demuestren su culpabilidad y en función un contradictorio, en función una inmediación, en fin, ¿no? Entonces, de entrada ahí, no tendría nada ni choca con, o sea, en este primer momento, en lo de abreviado. Lo adversarial es igualdad entre partes, es la igualdad entre partes. ¿Y por qué una defensa pasiva? Ahí lo que haría es la crítica a la defensa pasiva. A ver, tengo un maestro que dice es que sí es válida la defensa pasiva. A ver, no. Y tú mencionabas de la defensa pasiva, no existe la obligación de producir prueba. Bueno, no, pero existe la obligación de que renuncies al cargo si eres un farsante y vas a alguna manifestación, abogado. No. Es más, afortunadamente se generaron alguna serie de controles en torno al descubrimiento probatorio. El Discovery, que es una figura norteamericana y que lo copiamos en el 337, ustedes revisen los códigos procedimentales de las entidades federativas, no tenían la exigencia de un descubrimiento. ¿Por qué? Digo, yo también creo que ya lo habíamos hablado, amigo, uno que litiga desde hace mucho tiempo, yo empecé litigando en el Istmo, perdón, en Salina Cruz, dando pena, ¿eh? O sea, dando pena igual que el resto de operadores, todos estamos dando pena y ahí o sea, aprendiendo de los errores, pero la realidad es, no te exigía. Y entonces para ti era muy cómodo decir que sí sabías del sistema, alguna manifestación en intermedio, no, y vas a presentar algún medio, me lo reservo, soy una defensa pasiva. Entonces llegar a juicio
pues evidentemente eso sí vulneraba lo que es entre adversarios. ¿Cómo vamos a hablar de igualdad de armas, de tener las mismas oportunidades de conocimiento? Vemos que el Discovery sí depuró esa parte para que sí sea evidentemente entre adversarios. ¿En dónde podría criticar y tal vez evidentemente se advierte un adversario más fuerte? Y yo lo he expuesto en mis libros, ¿eh? Yo tengo 4 publicaciones de INACIPE, una que es los juicios orales en México y otra que alude a prueba, que son 3 estudios sobre derecho penal, y lo abordo, ¿eh? En las 2. Para mí una crítica que podría tal vez golpear un poco, atenuar lo adversarial, sería la permisión del asesor jurídico con participación e intervención en toda la secuela procedimental, con las consecuencias que ello conlleva, ¿eh? Miren, yo estuve bueno, tuve una audiencia que creo que ya te la he comentado, amigo, con un operador que sentía muy operador y muy, yo dije, no, pues va a haber un tiro, y ahí tengo mensajes con alumnos, no, mañana va a estar una lucha, pero bárbara, ¿no? No, hombre, le tumbo 2 de 3 delitos, o sea, a mi cliente lo saco, si quiero, un abreviado en un año, pederastía, ¿eh? Trata de personas con videoreproducción de contenido erótico sexual, pederastía y abuso sexual. Bueno, entonces, la cuestión ahí es el asesor jurídico cómo muchas veces afecta hasta el propio fiscal. Pero más allá que afecta al fiscal, hablando de un sistema entre adversarios, vemos 2 en la cajita contra 1 o 3 contra 2. Y eso sí transgrede posiblemente lo que sería en igualdad de armas lo adversarial. ¿Por qué? Porque ciertamente vámonos a juicio o vámonos a cualquier audiencia, pero en juicio. El 394, ¿qué es lo que nos dice? En lo que muchos hablan que es la teoría del caso, ¿no? Que no viene ni al caso, ni habla de teoría, ni ningún numeral del Código Nacional nos habla de teoría del caso, pero los que nos enseñaron en un primer momento decían que el alegato de apertura del 394 es la teoría del caso, exposición de la teoría del caso. Que además ni sirve para, en tratándose de régimen probatorio, no sirve para nada. Tú como abogado en juicio sirves para extraer la información, pero tú no eres órgano de prueba. Entonces dan igual tus alegatos. El de inicio y hasta de cierre, tal vez el de cierre es útil. El alegato de apertura no sirve para absolutamente nada. Pero bueno, sirve para, pues tal vez apantallar a tu cliente, sirve tal vez, yo antes era más, advertía el modelo más esperanzador, amigo, y los jueces te permitían que realizaras tu disertación. ¿Qué te dicen al día de hoy con audiencias, con un chorro de audiencias? Abogado, por favor, sea más concreto, concluya, no sé qué. Te Espérame, aventabas el tema y lema de la CETEC, ¿no? exactamente, temas de tema y lema y tan, pura absurdo. Después te decían, imagínate en la CETEC, te decían, o USAID y pro justicia y pro derecho, tal, tal. No, si tienes debilidades, dalas en la mitad del camino. A ver, yo de tonto voy a decir una debilidad de mi cliente. Nunca la voy a decir, como nunca voy a presentar una pericial que me afecte, punto. Bueno, entonces, regresando a este tema de lo adversarial, amigo, evidentemente, si es un sistema entre adversarios, el que permite que presenten estas posiciones. Lo que está mal son las defensas pasivas. ¿Qué es lo que podría hacer como intervención judicial? Pero ahí la culpa no la tiene el sistema mexicano, que permite un sistema entre técnicos que es más adversarial y que, por ejemplo, el de Estados Unidos. Pero además yo me baso en la doctrina, amigo. Cuando yo hablo, por ejemplo, que es adversarial, es porque así lo definen los doctrinarios. Hay modelos en donde si tiene la participación técnica el órgano y que tiene posibilidad de presentar, atendiendo incluso un principio que es el principio dispositivo, que si quieres ahorita lo dimos en tema de medios alternos y demás, o sea, el que presenten las partes como tales, ese es el principio dispositivo, de ahí deviene lo adversarial, que tenga claras condiciones. Entonces, regresando, lo que sí advierto delicado es la figura del asesor jurídico, porque este 394 lo que dice es, el Ministerio Público presentará su acusación. No habla de teoría del caso, ¿eh? El 394 habla de acusación. Vemos cómo han atenuado, por ejemplo, amigo, aspectos de teoría del delito. Vemos en el 311 desde la imputación que no exige una naturaleza jurídica de la conducta del 311. Vemos de que no se exige un juicio de tipicidad. Oye, pues si desde que ejercitas acción penal tú como MP realizaste un juicio de tipicidad, el 141 dice tipo penal que le atribuye y el tipo penal que le atribuyes es un juicio de tipicidad. Pero además este mismo numeral 141 dice como tal naturaleza jurídica de la conducta, entre otras, que desde por ejemplo, ya para formular imputación el 311 no te lo exige, con las consecuencias probatorias que serían un homicidio doloso o un homicidio culposo. El homicidio doloso como tal, pues de entrada, si quieres, entraríamos al debate de sí, con de relación a la resolución de la Corte Interamericana, ya todo debe ser susceptible de debate, pero de entrada, si no, es de oficio.
Entonces, ¿y por qué? Por un tema de que el Código Nacional no advierte en el 311 naturaleza jurídica de la conducta. Regresando al tema de alegatos, después de que hice exposición de acusación muy atenuada, porque dice, no, ahora es la teoría, nada más se publicita el hecho. Hay un criterio jurisprudencial, amigo, que conocemos en audiencia inicial. Al juez nada más dale los hechos que atiende a la rancia prédica de Couture, ¿no? Dame los hechos que yo te daré el derecho. No, señor, ¿y mi seguridad jurídica? ¿Y mi certeza jurídica como justiciable? O sea, pero hay un criterio y es jurisprudencia, que él adecuará la conducta. No, pues, espérame, ¿cómo que lo va a adecuar? Entonces, regresando a este 394, lo que indica es que acto seguido, dice después de la acusación, se le dará el uso de la voz al asesor jurídico para los mismos términos. ¿Qué hubo? Doble acusación, papá. Y después, lo mismo en el ejercicio de la práctica probatoria. Hablaba hace un momento que les iba a definir como todas estas fases que tiene la secuela de la prueba. Y hablamos primeramente de tratar de adquirir prueba, porque cuando tú estás allegándote de la prueba es, ¿la prueba fue obtenida o no legalmente? Después el tema de admisión, también cuando se den intermedios. Pero en la práctica, vemos que en la práctica también, algo que sí vulneraría lo adversarial, soy coincidente en eso contigo, sería, por ejemplo, la participación del asesor jurídico. Se le permite doble ataque de acusación, se le permite doble tipo de pregunta, se le permite que los dos te estén refutando. A nosotros como abogados, litigantes del lado de la defensa, de verdad, mucho juez y jueza te dice, abogado, ¿quién va a hacer uso de la voz? Su señoría, de conformidad con el 123, los dos vamos a intervenir en este momento, y de conformidad con el artículo 113, derechos del imputado. Entonces tenemos la defensa los dos. Y Entonces, no, amigo, perdón bueno, que pero te... por temas de tiempo. Y espérame, si le das chance al asesor y si le das chance si es asesor indirecto y si le das chance al MP y demás, ¿no? Pero sería por eso, la doctrina lo que define es, dependiendo una modalidad, si tienen tecnicidad, sería lo más allegado a un sistema adversarial. Órale. De acuerdo, y también ahorita que mencionabas, lo que decías del 371, que le faculta precisamente al juez cuando doctrinariamente inclusive la adversarialidad tiene que ver con esta función de director, ¿no? Y ahora con la supuesta o la malentendida perspectiva de género, que ya quieren hacer casi casi diligencias de mejor proveer, en donde imagínate cómo le darían al traste todavía más con esta adversarialidad, pero creo que estamos bastante de acuerdo. Maestra El Denise. principio, o el principio publicista. El principio publicista, que es la protección máxima a aquellos sectores de población más marginados, entonces por los que alude el protocolo para juzgar por perspectiva, o por ejemplo el tema de menores que muchas veces se utilizan de escudos y si tienen proceso familiar, la inician por violencia familiar en materia penal y el interés superior del menor atiende a un tema tarifario prácticamente, o el tema del protocolo para juzgar con perspectiva atiende un tema también tarifario, o el tema de los delitos de consumación oculta, etcétera, cuando la acreditación debe ser evidentemente con suficiencia. Y los tres principios que mencionas, que surgen de la teoría general del proceso, el dispositivo, el publicístico y el de igualdad por compensación, que precisamente los primeros dos son en donde parece haber una mixtura. Pero sí, completamente de acuerdo en esa parte. Maestra Denise, espero que todos también estén preparando su pregunta para aprovechar al experto que tenemos en los temas. Algo que le quieras. Yo tengo aquí como 20 cosas, pero siempre son No, bastante. las que sean, acá nos echamos el tiempo que sea necesario y la intención es enriquecer al final, no casarnos con una sola postura. Exacto, da completamente de Ojo, acuerdo. ojo, Arturo, si mañana me contratan de verdad, o sea, y estoy del lado de imputado y necesito el abreviado, yo tengo muchos tips para abreviado y uno de ellos es el argumento de que es derecho, pero que es derecho al imputado, pero si fuera derecho al imputado no vendría en el apartado A, sino vendría en el B, pero si me pagan y estoy de ese lado, uno lo utiliza, y si lo quieres hacer efectivo, además tú metes la promoción para que te sellen y que sí se dio una petición y en intermedia ya no habría razón para que no te lo concedieras, pero tendrías que meter una promoción previa haciendo la solicitud como tal y tal vez justificando en el hecho de que un proceso, hay procesos que se llevan, el más tardado que he tenido de juicio, 13 meses, pero otros 8 meses, 6 meses, 10 meses, o sea, de juicio Claro, oral. con la siempre, entre comillas, honestidad de pelear por lo que sea y saber hasta dónde tienes más probabilidad entre todo, Es hasta correcto. dónde no, pero bueno, hay que hacer las cosas, ¿no? Así es. Estimada maestra, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? No, nada más tengo una pregunta para darle oportunidad a los compañeros si desean preguntar. Hace rato que mencionó el artículo 20, apartado A, fracción segunda, en cuanto a la valoración de la prueba. ¿Usted considera que los juzgadores colman ese deber de valorar la prueba con base en las reglas de la libre apreciación o se está incumpliendo con esta obligación constitucional? Y otra cosa, ¿qué debemos entender o qué implica que se deba valorar la prueba conforme a su libre convicción
y de manera libre y lógica? ¿Y cómo podemos saber que su convicción ha rebasado la duda razonable? Mira qué interesante, porque tú ya me abrevias con esto, esta síntesis que no se dio en los primeros minutos, entonces te agradezco, Denise, por la pregunta. En principio era la fracción tercera la que alude a prueba, pero serían las dos, fracción segunda y tercera. Una alude a la formalidad de que sea el órgano técnico, en este caso judicial, pero es una cuestión de amplio espectro doctrinal, ¿vale? O sea, significa, como les ponía el ejemplo, la inmediación significa en su formalidad de que incluso el Ministerio Público, si estás en sede ministerial, sea quien ordena los actos y demás, y antes como ya no existe la figura del auxiliar, pues, ¿vale? Y por el aspecto material, es la práctica probatoria que guarda correspondencia con estos dos, con la formalidad y con la materialidad de la inmediación. La valoración de la prueba a la que aludes, ¿qué tanto se respeta? ¿Qué tanto se respeta? Mira, desde mi óptica, es una convicción, dice, es una libre convicción. Yo creo que es bastante íntima la convicción que llegan los juzgadores, las juzgadoras como tal. Como seres humanos, somos proclives al hierro, a los errores. Se ha escrito muchísimos libros, hay mucha doctrina que alude, por ejemplo, al error judicial. No es algo que debiera asustar a los juzgadores. ¿Por qué? Pues porque hay muchos que hablaron del error judicial como Chiovenda y como muchos más recientes que hablaban de estas figuras de lo que es el error, los errores injudicando, los errores en procedendo y demás, ¿no? Pero esta valoración yo la advierto en este sistema bastante libre, bastante, muchas veces incompleta, afortunadamente, con todo y que el 402 dice que se debe hacer cargo también de aquellos medios, si no les concedió valor, deberá hacerse cargo el juzgador de indicar el por qué le restó valor, ¿no? Pero yo te lo puedo decir que en todas mis sentencias he tenido, por fortuna, la gran mayoría absolutorias. El año pasado tuve 3 absolutorias, una de secuestro, tuve una de trata y tuve una de homicidio doloso como tal. Y por fortuna fueron absolutorias, pero de verdad en la resolución hay una serie de deficiencias que como asesoría tenían todo planchado para utilizar incluso un tema, incluso el fallo, o sea, ya ni siquiera el tema del desahogo, sino el fallo. ¿Por qué? Porque no se hizo cargo en función al principio de exhaustividad que guarda correspondencia con 2 derechos que tiene todo justiciable, que es la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia. Entonces, debe hacerse cargo de forma exhaustiva. Pero esta valoración, de la pregunta que tú me haces, es bastante íntima, o sea, la vemos más relacionada con una íntima convicción. Esa es la realidad que te podría decir. Parece bastante íntima, con la diferenciación que en Estados Unidos realmente no necesitan fundar y motivar, y ahí es completamente íntima. Pero acá lo que le pusieron fue una libre convicción. Y esa libre convicción, lo que dice el 402, es que es libre convicción lógica. Y lo que se adecuaría, por ejemplo, en la doctrina con una sana crítica, una crítica sana, la cual es contraria a la íntima convicción, pero en el terreno práctico yo te puedo decir que la advierto bastante íntima, ¿vale? Entonces, dentro de lo que necesitan justificar, también está esta laxitud del Código Nacional, en donde no explica en torno al régimen probatorio cuál es la suficiencia. Ojo, nos habla del nivel convictivo, más allá de toda duda razonable. ¿Qué es más allá de toda duda razonable? Esto es, la certeza admite duda? Pues no, es cierta. La duda admite certezas, pues algunas certezas. Tienes dudas. O sea, y hay algunos fragmentos dudosos como tal y algunos segmentos ciertos. Pero en su completitud para certeza, más allá de toda duda razonable, es probable. Y la probabilidad, ¿qué suficiencia exige? Del 402 y 406 no nos habla de suficiencia. Lo más cercano a la suficiencia sería alguien como el doctor Arturo Castañeda, que te podría hablar de esta suficiencia del 406 que alude a acreditar, por ejemplo, la figura de toda la estructura de delito. Y entonces ahí sí hablamos que si ya no lo quieren hacer, amigo, en la audiencia inicial y ese juicio, bueno, mínimamente, señores juzgadores y juzgadoras, póngase a trabajar para juicio, porque ahí sí lo dice el 406, elementos objetivos, subjetivos y normativos, ¿no? Entonces, vemos que es bastante subjetivo. Vemos que dentro de estas teorías extranjeras, algo que sí debemos de apreciar es, por ejemplo, el trato que se le da, en principio, bueno, muchos temas. Traía un libro para compartir con ustedes, que es de Carmen Vázquez, de la prueba científica a la prueba testifical, y perdón, de la prueba testifical, perdón, de la prueba pericial a la prueba científica. A ver, de la prueba científica a la prueba pericial, mejor para que lo tengan bien.
pero a lo que alude, por ejemplo, la doctora Carmen hace un comparativo con el régimen de Estados Unidos, entre otros de los, cómo se dan las reglas de evidencia en Estados Unidos, cómo se dan las reglas probatorias en Estados Unidos, y habla de una serie de criterios que sirven para corroborar en cierta actividad de la prueba, por ejemplo, en intermedia para el tema de admisión. ¿Vale? Y ahí te habla, por ejemplo, de una serie de criterios, los criterios Freire, y te habla como tal en Estados Unidos Freire fue el asunto del polígrafo, ¿vale? Y cómo fue criticado, ¿por qué? Porque vemos, por ejemplo, en México dicen, no, es que es de forma libre. ¿Para qué? Para admisión. Es libertad probatoria, cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio y prácticamente te permite todo. Deberían de poner mayores filtros como hay en Estados Unidos o como se alude a derecho comparado y decir, espérame, o sea, se vale todo, sí, pero con todo y que es técnico el que va a resolver el juicio, más allá de la pertinencia es, esto que me estás presentando como pericial, ¿ya fue examinado entre pares? O sea, no, bueno, lo que pasa es que de pronto aquí te dice, o sea, eso no se puede mientras no sea avalado por comunidad científica, no sea analizado entre pares, entre otros, que ya son lo que complementan los criterios Dover, que es también lo aborda en este libro. Pero bueno, más allá de esas posiciones, lo que vemos, y con eso culmino en el tema de la valoración y atendiendo estas posturas extranjeras que nos dan mucha luz en ver cómo, por mención, en esta convicción libre que se aborda, en donde con un primer momento nos hablan de máximas de la experiencia, conocimiento técnico científico, vemos que en el código no menciona ninguna de estas, vemos que los criterios jurisprudenciales son los que sí nos hablan de máximas de la experiencia y el conocimiento técnico científico. Entonces, al tener una valoración libre en el código y que no habla de este conocimiento científico en el código y que no habla de las máximas en el código, las debió poner porque una máxima de la experiencia te sirve para verificar que una persona que tiene alcoholemia pues tiene sus sentidos diezmados, etcétera, o la prueba científica, que es lo que aborda la Escuela de Girona y creo que es uno de los principales postulados que tiene Jordi Ferrer y lo tiene Carmen Vázquez y lo tiene Víctor de Paula y lo tienen otros más, en donde dicen, lo que pasa es que el peso que se le da a la prueba testifical al simple testimonio, no estoy hablando de la práctica probatoria que todo se desahoga con prueba testifical, la documental, la pericial es prueba testifical, el desahogo, pero en la connotación como prueba, vemos que, por ejemplo, el testimonio tiene sesgos, el testimonio alude a cuestiones de actos fallidos, el testimonio es que un testigo puede presumir que realmente vio que se trataba de una persona con lentes, pero tal vez nunca tuvo lentes. Entonces, vemos cómo dentro de las probanzas, sin hablar de tarifario, que ya sería meternos en un costal de 11 varas, o sea, sin hablar de tarifarios, lo cierto es que la prueba testifical sería bastante más endeble. ¿Órale? Entonces, lo que vemos es que es completamente libre y lo puedes ver en cualquiera de los que nos dedicamos a la praxis del derecho o al litigio como tal, que estamos en las trincheras, y son un volado y son un sorteo. Es prácticamente como no está la figura del non-linked, o sea, no hay empate en materia jurídico, probatoriamente hablando, en un juicio, pues evidentemente alguien le tiene que dar la asistencia. Vemos una carga final y con eso culmino. Este tema de valoración, doctora, maestra, tiene que ver también, por ejemplo, con algunos presupuestos, que ante cualquier tipo de duda está la figura del indubio pro reo. U otro que tiene que ver también con la propia carga. Independientemente de la carga dinámica, siempre tendrá que acreditar aquel que acusa porque el que acusa está obligado a probar. Exacto. No sé por qué presiento que el doctor Arturo quiere abonar respecto a No, lo que fíjate nos que acaba de comentar. es muy interesante, por ahí hicieron unas preguntas en el chat, ojalá y se animen a encender su micrófono, pero te iba a pedir, mi estimado amigo, si estás de acuerdo, unas 4 o 5 preguntas. Yo sé que es muy complicado tratar de decir sí No, o es que no no. las he visto. Déjame ver, No, 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 chatear. no, 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 las que te voy a realizar. Yo sé que es muy Ah, complicado decir sí o no sin abundar demasiado, pero ojalá y podamos irnos con esa parte de considero que esto y abundar un poquito para ser lo más concretos posible y cumplir con los tiempos. A ver, sistema penal acusatorio mexicano, ¿verdad histórica o verdad legal? sistema, porque es que estaba leyendo lo de nulidad, si algún libro de nulidad le recomendaba, pues es el de Marisela, ¿no? El de Marisela, aunque habla de nulidades, hay poca bibliografía sobre nulidades, perdón, pero es que estaba contestando una del chat, el artículo 97 nos define una cuestión de que, pues mientras se transgredan derechos fundamentales, nos lo dice también el apartado A del 20 constitucional, sería considerado como prueba ilícita, tal vez algo que podría abonar en este sentido, desde antes. El problema es que son civilistas, es Cipriano Gómez Lara, quien da muchos de los postulados de los cuales habla sí es Marisela, ¿no? Es nuestra amiga Marisela, o como de nulidades, el Marcela grito. Cifuentes. Sí,
Cifuentes, el librito negro, pero prácticamente todo atiende a lo que estudiamos nosotros, todos nosotros, y ella también, con Cipriano Gómez Lara, ¿no? Entonces sería nada más que civilista, pero ciertamente por la institución de nulidades también se replica. Ahora sí, tu pregunta para darte un sí o no, ¿qué es el sistema mexicano? ¿Qué? ¿Verdad histórica o verdad legal, amigo? Eh, Mira, el sistema mexicano es eh, sigue adoptando como un tema de verdad histórica, pero es que sí quiero comentarte algo. A ver, la Adelante, verdad, adelante. nada más muy rápido, ¿por qué? Porque es el postulado de Tarufo. Entonces, por eso lo voy a comentar y lo voy a compartir, porque también hay mucha confusión y no se entiende lo que es verdad legal y verdad histórica. Así Entonces, es. sería muy simple contestarte, pero, o incluso ante cualquiera de las dos, no, a ver, Tarufo en este libro glorioso que es el canon de la prueba, con todo y que superó el de hace siglos de Bentham y que superó todos los postulados de lo que era régimen probatorio, de lo que habla es de la verdad por correspondencia, ¿vale? La verdad por correspondencia es lo que se denomina verdad material o verdad histórica. Entonces tenemos dos tipos de verdad, pero voy a hablar de una tercera que es la epistemológica, amigo. Entonces por eso quería intervenir. A ver, verdad real, material e histórica, Tarufo dice qué es lo que se tiene que buscar. Entonces, la pregunta sería es, ¿cuál es el objetivo? ¿Se busca la verdad? Por ejemplo, Tarufo criticó mucho los modelos norteamericanos que se basan en la persuasión. Hay un libro que es un canon en Estados Unidos, que es el de Chaim Perelman, que se llama, se llama La Nueva Retórica o Tratado de Argumentación. Es un boquete de este tamaño, ¿eh? Es muy bueno con destrezas para persuadir, para convencer, pero ahí lo que buscas es tu postura, convencer a un jurado de tu postura. Entonces, dice Tarufo, no, lo que se tiene que buscar verdaderamente es lo que aconteció. O sea, el derecho penal es como un espejo retrovisor que, sin hablar de delincuencia organizada, que es el único que anticipa barreras de protección del Estado, pero de ahí en fuera es como un espejo retrovisor, entonces atiende al pasado. En ese pasado sería la verdad material, histórica, y es dependiendo, porque nuestro sistema, y por eso no te podía dar contestación, en el sistema mexicano, amigo, los jueces resuelven con lo que sea. O sea, es más, ni muchos jueces conocen lo que es histórica o lo que es formal o lo que es legal. Ahí te va con la legal. La legal lo que dice es la verdad que al final resuelve, que no necesariamente se adecua a lo que aconteció en el hecho. Tienes falencias en el hecho y nunca la encontraste. Un asunto en donde tienes un secuestro, tienes a las personas detenidas, pero nunca encontraste el cuerpo. O sea, entonces y el homicidio, no, pues igual ya nunca lo vas a encontrar, en ácido ya se perdió. Entonces, y te voy con una tercera que tendría que ver con una cuestión epistemológica, como la prueba también es un instrumento de conocimiento. Entonces, a ver, la verdad, lo decía desde René Descartes en su método racional, no, ¿cómo se llama este libro? El glorioso de René Descartes, el discurso del método, así se llama, y él pone un ejemplo de la manzana, amigo. Este libro yo siempre se lo recomiendo a jueces y juezas. A mí cuando me ha tocado, a mí me tocó instruir a los jueces de Ciudad de México en Río de la Plata, algunos de ellos, de la primera camada, otros no. Y en muchas entidades me ha tocado capacitar a jueces. Algo que les ponía era, pues, de lectura obligada el discurso del método, porque te habla de esta manzana. La manzana es real. Dice, si tú no te das cuenta que hay un espejo como tal, no te das cuenta del espejo, ¿esa manzana es real? Porque eso nos ayudaría también a definir lo que es la verdad como tal material, o sea, la histórica, pues, la material que habla Tarufo, o la formal, que muchos la adecuan, también Tarufo la define, formal legal. O sea, la verdad legal sería, así la definiría yo, del cajón de las muchas mentiras y del cajón de las pocas verdades materiales, lo metes en una licuadora y es lo que resuelve un juzgador en México, que sería la adecuada a la verdad legal. Y por último, si nos vamos a un aspecto de lo que al final se llega a resolver, y esto lo he hablado con mucho, por ejemplo, criminalista, es comprobanzas como podría ser sicario A va a matar a sicario B, pero sicario A y B van a matar a persona C, órale, y lo ejecutan, el sicario A. Después sicario A y B van a matar al D, órale, al primero ya lo ejecutaron, el primero que mató fue el A. Entonces, en el segundo, a la media hora, le dice el B, oye, me toca a mí, préstame tu pistola. Entonces le dice, préstame tu pistola, pero no lo ejecuta él, pero quedan rastros como tal, y al único que agarran como tal, sin haberlo matado, es al B. Todo lo que te daría, si nos vamos a una verdad histórica, no se dio. O sea, el único que mató al C es el A, no el B. Pero todas las probanzas, no solamente desde una óptica de verdad legal,
pues evidentemente arrojarían a que el B sí lo cometió, con todas, ¿eh? Y es más, te lo pongo hasta con prueba científica, muchas, no solamente la de química. Vamos a suponer que la única cámara hay que entran tanto con C y con D para matarlos, a C y a D, es que es afuera de un hotel y en el segundo también afuera a otro motel. Eran sicarios que iban a hoteles y en las dos hay cámaras afuera. Entonces, en las dos entraron, entonces tendrías todo para decir, claro, claro que lo mató, pero ciertamente B nunca lo mató. En la verdad material o en la verdad como tal histórica, la realidad es que B no mató a C, pero en la verdad legal, procesal, jurídica, sí. Entonces, en México es un quilombo, amigo. En México sentencian como les gusta y como les place. Son pocos los teóricos que advierten. Y también, por último, la mención que quería compartir es que hablar de verdades es de verdad, redundando, es bastante complicado. ¿Por qué? Porque no hay verdades de entrada más allá de que en los propios postulados de los libros de Tarufo habla del escepticismo, por ejemplo, a la verdad, o de aquellos que hablan también de lo que es verdad como tal, más allá de la correspondencia, de lo que son las posiciones de verdad. Pero las verdades son relativas, amigo. ¿Por qué? No hay verdades absolutas, es lo que nos dice al día de hoy la cuántica, e incluso ya no hay ciencias exactas. O sea, claro que sí, Raúl, el 2 por 2 es 4. Bueno, el 2 por 2 sí es 4, pero ¿cuál es el valor exacto? Si hablamos de que son exactas, porque es ciencia exacta y 2 por 2 es 4, ese sí es exacto. Es una problemática que resolvió la matemática, esa problemática. Pero te pongo otra problemática, el valor exacto de pi. Tal vez hoy lo descubran, ¿eh? Mañana o tal vez en un año o tal vez nunca. Entonces son relativas. Entonces hablar de verdad es muy complicado y máxime cuando se desconoce y por eso quería poner el parámetro de lo que la teoría general de la prueba habla de lo que es la verdad material y de lo que es la verdad legal. Para el doctor Raúl, ¿cuál debería de ser? Eh, Para mí yo creo que sería la de Tarufo, la verdad material. O sea, realmente, porque yo a la que hago es la verdad legal, ¿eh? Yo a la que voy es al convencimiento. Yo a lo que voy es a tratar de meterle de tocho morocho con todos mis asuntos. Yo me voy por generar una postura completamente contraria a destruir todo lo que está planteando. O sea, yo como litigante me decanto por la contraria, pero en un tema de lo que debiera buscar el sistema mexicano, que era tu pregunta, debería ser la de por correspondencia, que es la histórica. Órale. De acuerdo. Sin hablar, te digo con esa. ¿Y por qué? En algo que sí coincido es que el código ya no puso el concepto de verdad, afortunadamente. Ni la Constitución Nos te habla de puso a esclarecer esclarecimiento de el los hecho hechos. ahora, ¿no? Te habla de esclarecimiento de los hechos, ¿vale? Nada Así más es. que la Ley General de Víctimas que se publicó en diciembre de 2003 y que era previa al Código Nacional, sí te habla de verdad. En algunos numerales por ahí te habla de verdad. El acceso a la verdad, por ejemplo, como derecho Coincido de víctima. contigo, deberíamos de irnos a tratar de buscar la verdad histórica, aunque sabemos que no la vamos a lograr, pero dicen por ahí que por lo menos intentes pegarle al techo para que llegue a la lamparita, y si no, pues podríamos estar poniéndonos el propio pie o caer en nuestra propia trampa en algunos aspectos que ya hemos manejado, como bien lo has señalado tú en la práctica. Pero bueno, Rodrigo Velázquez, y si quieren uno más, y para despedir a nuestro experto. Adelante, Mira, abogado. Rodrigo, este lo conozco. Le di clase en INACIPE hace como un buen rato, Rodrigo. Fue jefe de En grupo. 2 ocasiones, doctor, gusto en saludarlo. Qué gusto. ¿Algún comentario, doctor, sobre la exclusión de la prueba ilícita y alguna bibliografía que nos recomendara? Bueno, pues mi libro, yo creo, 3 estudios sobre derecho penal, por ahí viene también principios de prueba y demás, entonces pues hay que, no sé si autopublicarse sea bienvenido, mi estimado doctor Arturo Castañeda, pero podría ser mi libro, Faltaba estimado más. Rodrigo, pero por ejemplo, para exclusión como tal, hay algunos de los que nos habla, alguno de la postura, Carmen Vázquez, nos habla también de lo que es proilícita, tiene alguno que, digo, no el que les mencioné, pero tiene uno bastante bueno. Entonces, podría ser por ahí el propio Jordi Nieva Fenol, no Ferrer Beltrán, sino Nieva Fenol. Entonces, muchos de la escuela de Girona te van a servir para, si lo que te quieres adentrar es a probabilidad. Ojo, de todos ellos, por ejemplo, muchas veces advierto que los jueces o juezas en intermedia o en inicial, doctor Castañeda, no conocen, por ejemplo, lo que es prueba ilegal y prueba ilícita. Y por ejemplo, en una audiencia de toma de muestras, tú lo que le haces ver al juzgador es que no plague de legalidad, o sea, prueba ilegal, no sería ilícita, porque es con consenso judicial, pero no lo comprenden, o sea, como que no entienden la distinción entre prueba ilegal y prueba ilícita, pero serían esos libros, estimado Rodrigo, que te podría compartir, o estas pléyades del trato que tiene la prueba,
toma por bienvenido, no todo, como dice el doctor Castañeda, aquello que se adecúa al marco mexicano, bienvenido, aquello que te sirva como doctrina, bienvenido, y aquello que no, pues lo excluyes, porque ellos tampoco creas que se pusieron a pensar en el marco mexicano. Ellos hablan del trato de la prueba y ellos hablan de comparativos, de derecho comparado de algunos sistemas, o sea, pero sistemas generales, no de países, como dice Arturo Castañeda. O sea, te hablan del sistema del common law, por ejemplo, no te hablan en Estados Unidos, algunas veces sí, te lo ponen con nombre y apellido, pero entonces ser cauteloso en lo que uno está consumiendo. Doctor, Gracias, Excelente. también doctor. tiene un libro de funcionalismo, ¿verdad? Me interesa saber el nombre para Pues es el mandarlo a mismo, traer. o sea, el último que hice de 3 estudios, hablo sobre proceso, hablo sobre prueba y hablo también sobre teorías de imputación de responsabilidad penal, eh, pero te recomiendo otros que ahí sí me superan por mucho. Te recomiendo uno que a mí me gusta mucho, que es el de José Antonio Carollón, y se llama Dogmática Penal Aplicada, y te lo recomiendo entero porque José Antonio Carollón tiene tal vez, creo que tiene 2 libros nada más, y uno es este, de funcionalismo normativo, y el otro es el de dogmática penal aplicada. Te recomiendo Ah, sí. los dos. Los dos son gloriosos, los dos tienen mucha, pues tiene la fuente directa de Jacobs, él es discípulo directo de Jacobs, él y Miguel Polain Orts han traducido al castellano las obras de Jacobs, pero te lo recomiendo más, con todo y que me llevo mucho con Polain Orts, me llevo muchísimo, él prologó uno de mis libros, pero que nada tiene que ver, es de cuentos, mitos y leyendas en relación al mundo jurídico, no tiene nada que ver con eso, pero para mí es mucho mejor José Antonio Carollón. O sea, José Antonio Carollón es una mente brillante, es litigante también. Sus postulados te enseña cómo en la práctica muchas veces lo puedes resolver por esta vía. Entiendo posiciones aquí, como ya lo hemos hablado con el doctor Arturo Castañeda, y soy coincidente, somos coincidentes en prácticamente la gran mayoría. Nada más ser cautelosos con lo que uno está atendiendo a esa rancia prédica del lógico filosóficus, amigo. O sea, el tractatus lógico filosófico, de aquello que sepas, di lo que quieras, de aquello que no sepas, mejor callar, De porque si no, en acuerdo. una de esas le estás jugando al vivo con el funcionalismo normativo y no tienes ni idea de cuál es la estructura del funcionalismo, qué es persona, norma, sociedad, y no tienes idea y te pones a hablar del funcionalismo extremo, o el radical, o el moderado, y no existe tal cosa. O sea, más bien, Roxin en su Tratado de Derecho Penal Parte General, en este libro que llegó a México en una pasta de color gris, en 2 tomos, en el primer tomo, habla de algunos delitos que tienen una condición especial por el deber de garante, pero él no enarbola en este libro una teoría en sí, y la teoría en sí, quien la realiza es Jacobs. Ojo, Jacobs la realiza en torno a una postura de Niklas Luhmann, de su teoría de las normas sociales, también de la teoría del riesgo, y con posterioridad a eso también una teoría de la biología que tiene que ver con la autopoiesis. Que ojo, lo que Así es. no hizo Jacobs es analizar que todo eso nos hablaba Durkheim. Durkheim nos habla de la anomia, o sea, Durkheim lo que dice es la autopoiesis de Jacobs, nada más que Jacobs como que no estudió a Durkheim, pues, pero Durkheim de lo que nos habla es de que la sociedad es ideal y funciona perfectamente. Nada más hay algunos anómicos, o la anomia, pues, aquella persona que es como tal el que le da el traste a la sociedad, que es armónica, ¿no? Y lo hablamos en una ocasión con el doctor Castañeda, o sea, que decía, bueno, pero ¿cuál es el trato de esta persona, el que realiza esto? No, es que ese es delincuente. O sea, el que delinque no tiene ningún otro rol, si se sale del rol, es delincuente, ¿vale? Sí, Pues, A exacto. la maestra lo que le interesa es la parte del funcionalismo extremo de cuando Jacobs traiciona a Belzel. Esa es la parte que No, más. claro que no, no, no es cierto. No es Sí, Doctor, sí, cierto, es sería broma. más por ese no. lado, ¿no? Como un tema más personal que sí lo traiciona. No, y la verdad sería, y otro sería el de Miguel Polain Orts, otro hay Ah, uno que ese sí hace lo leí. Polaino Navarrete, este es muy bueno, el de Polaino, que es con casos, es Ujú. Roxín, Polaino Navarrete y Roxín Polaino Navarrete, y no sé si es Caro John o Polaino Orts. Es un libro amarillo, ese es muy bueno porque te vienen 7 casos penales prácticos que fueron, o sea, que fueron reales. Entonces, ese es muy bueno también, ese es muy bueno de funcionalismo. Y te recomiendo a un detractor del funcionalismo y que tiene otra corriente y que tiene otra postura y que él es roxiniano y que es de Luis Greco. Y tiene tiene Perfecto, uno de, sí. de casos penales, un libro muy pequeño, porque tiene otro que es gigante, es buenísimo, me ha servido mucho a mí en ejecución de penas, que es Entre lo vivo y lo muerto de la teoría de Feuerbach, de Luis Greco, pero el que te recomiendo, si como litigante, es el de casos penales de Luis Greco. Es muy Gracias, pequeño, Martín, ¿no? También. Gracias, es muy Martín, pequeño. también, que ya ha fallecido.
Muchas Pues, gracias, doctor. como ven, podríamos pasarnos muchísimo tiempo con mi estimado amigo Raúl Iruegas Álvarez. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, por dejarnos aprender de ti. Muchas gracias a todos. Qué lástima Gracias a que no se ustedes. animaron más a prender sus micrófonos. Ahí está, muy atenta, como siempre, nuestra queridísima Cristina Ortega Camacho. Y bueno, pues, mi querida maestra Denise, para despedir a los que nos Pues hicieron déjenme ver cómo favor capturo de pantalla. acompañarnos. Sí, muchas gracias, doctor Iruegas. Qué placer tenerlo con nosotros. Esperamos que sea el primero de muchos programas. Muchísimas gracias a nuestra querida señorita directora, la maestra Cristina Ortega Camacho, a nuestra casa de estudios INDECAG y a todos los que nos acompañaron en esta transmisión, en nuestro 7º programa de Derecho de Réplica. Oiga, antes de que culminen, ¿alguien sabe cómo, o tú, Rodrigo, por ahí me mandas la foto? ¿Podrán hacer la captura de la pantalla o algo y me mandan una foto para publicitarlo? Claro, por supuesto. Es A que ver, le iba a Pero buscar, pero me va que a nos tardar pongan más. a todos. Ujú. Sí, por ahí un captura Maye de... seguramente lo va a hacer, pero aunque la puedo hacer de la computadora, ahorita te la mando, querido Ah, amigo. pues sí, yo creo que también, ¿verdad? Más fácil. Sí, le das control, imprimir pantalla y va a ser más fácil, ¿no? Ahí está, mira. Ahí está. Pues muchas gracias, ¿eh? Gracias. A Muchas ustedes, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Un doctor. abrazote a todos.